Hola a todos, mi nombre es Javier Asinari, soy profesor de educación física y licenciado en kinesiología y fisioterapia. Estoy acá con ustedes porque voy a presentarles este webinar acerca de, bueno, las variables claves que podríamos considerar, que podríamos tener en cuenta a la hora de programar un entrenamiento. Un webinar que es introductorio al curso que vamos a estar llevando a cabo junto a Equipo Physical y el licenciado Lucas Pereira Team a partir del 10 de abril, un curso en entrenamiento funcional integral. Un poco la dinámica que vamos a llevar a cabo a lo largo de este webinar es, bueno, charlar mínimamente acerca de los principios básicos que deberíamos considerar o que deberíamos tener en cuenta a la hora de programar un entrenamiento, conocer cuáles son las variables claves dentro de la programación del entrenamiento, ya sea en el plano de la fuerza o de la resistencia, adentrarnos en las distintas orientaciones, distintas manifestaciones de la fuerza y de distintas manifestaciones de lo que es el entrenamiento de la resistencia, para por último, bueno, conocer algunos criterios básicos que podríamos considerar a la hora de seleccionar ciertos ejercicios. Comenzando entonces, los principios básicos, un principio que es esencial y que es central es el principio de adaptación. Ustedes saben muy bien que el ser humano es un organismo que está en constante adaptación y que se va a adaptar a cualquier factor estresante que pueda experimentar en un intento de satisfacer las demandas impuestas. Por lo tanto, el entrenamiento como tal forma parte de un factor estresante o de un estímulo estresante que va a provocar adaptaciones positivas en el marco de lo osteomioarticular, en el marco de lo cardiovascular, de lo endocrino, de lo metabólico, siempre y cuando ese factor estresante se ubique dentro de un umbral de mínima intensidad. Y para ello es fundamental conocer este principio de sobrecarga que guarda relación con el principio de adaptación, en donde nos dice que para provocar un estrés a nivel fisiológico, a nivel biológico dentro de lo que es el organismo, dentro de lo que es el ser humano, necesitamos cumplir con un umbral de mínima intensidad. Es decir, que el estrés no sea tan bajo que no provoque ninguna adaptación, ni sea excesivamente alto que provoque adaptaciones negativas o que, ¿por qué no?, puede llevar a algún tipo de perjuicio o a algún tipo de disfunción a nivel del sistema. Por lo tanto, debemos conocer las distintas variables claves dentro de lo que es la programación del entrenamiento y que luego lo vamos a ir conversando, lo vamos a ir desarrollando en el webinar y sobre todo a lo largo del curso, para encontrar la carga óptima, y cuando hablamos de carga no hablamos del peso a movilizar en un ejercicio, sino hablamos de las distintas variables que forman parte de la carga de entrenamiento, que forman parte del entrenamiento. Entonces tenemos que conocer muy bien esas variables para partir de encontrar la carga óptima que provoque adaptaciones positivas en este sistema o en este organismo, ya sea, como decía, a nivel musculoesquelético, a nivel psíquico, endocrino o metabólico. Por lo tanto, este principio de sobrecarga de alguna manera va a guardar relación con otro principio, con otro enunciado que es la relación entre carga y capacidad. Si nosotros le demandamos al sistema una carga óptima que esté dentro de los parámetros o dentro de lo que es la capacidad funcional de la persona, esto va a provocar, si se quiere, adaptaciones positivas y va a mejorar la capacidad funcional de esta persona. Por el contrario, si empleamos una carga o una demanda más alta de la que la persona o el deportista pueda tolerar frente a su capacidad funcional, lo más probable es que tienda a ir en detrimento de la capacidad funcional y si se quiere puede llegar a provocar algún tipo de lesión por sobreumbral o puede llegar a provocar algún tipo de disfunción o un cuadro de dolor, molestias, o como decíamos, provocar adaptaciones negativas. Por lo tanto, estos principios, el principio de adaptación, el principio de sobrecarga y la relación entre carga y capacidad son principios que se van complementando entre sí y que debemos conocer a la hora de programar un entrenamiento. Por supuesto que esa adaptación y esa sobrecarga se debe realizar de manera progresiva, ¿sí? Es decir, dada una determinada carga, debemos esperar que esa persona o ese deportista pase por un proceso de adaptación y cuando encontremos que se adapta a la carga o se adaptó muy bien a la carga, podemos o bien aumentar la carga o generar algún tipo de variación de manera progresiva
para ir siempre buscando un proceso de adaptación positivo, que no siempre tiene que ver, como decíamos, con incrementos de la carga, sino que muchas veces puede ir con cambios o variaciones en las distintas propuestas de entrenamiento, pero siempre buscando que sea gradual, que sea progresiva y que se vaya dando de manera ondulante. Cuando decimos ondulante y no lineal, es esto de no siempre aumentar, sino muchas veces podemos ir variando con aumentos o disminuciones de la carga, o bien cambios en la propuesta que tienda siempre a provocar un proceso de adaptación progresiva. Entonces, en esta relación entre lo que es la progresión y la sobrecarga, lo que buscaríamos siempre es otorgarle al individuo, otorgarle a la persona una carga, una demanda que esté dentro de su capacidad funcional, ¿sí? Y que si se quiere, conforme vaya adaptándose, podamos ir progresando esta carga, siempre en búsqueda de aumentar su capacidad funcional. La carga sería lo que estaría representado por el cuadrado rojo y la capacidad funcional está representada por lo que es el cuadrado verde. Si nosotros si nosotros contemplamos el principio de adaptación progresiva y el principio de sobrecarga progresiva, iríamos siempre aumentando su demanda o aumentando la demanda siempre y cuando la persona se vaya adaptando y vaya mejorando su capacidad funcional. A lo largo del curso que vamos a brindar junto con el licenciado Lucas Pereira Tim, Eduardo Pereira Tim, él va a charlar o va a desarrollar los principios básicos de una evaluación funcional para conocer cuál es el nivel de capacidad funcional del deportista o de la persona o del paciente, para a partir de allí nosotros conocer cuál es el nivel de carga que puede llegar a tolerar, que es central para no exigirlo por encima de su umbral máximo de tolerancia. Otro principio que consideramos importante contemplar es el principio de continuidad, ¿sí? Que nos dice que deberíamos tratar de reducir la inactividad física o el cese del ejercicio físico a lo largo del año, en donde vamos a encontrar en personas, sobre todo personas que están desentrenadas o que son sedentarias o que no están muy acostumbradas al ejercicio físico, vamos a encontrar ganancias muy rápidas de rendimiento, mejorías muy rápidas, pero que se van a perder ante la discontinuidad. Entonces, por lo tanto, siempre la idea tiene que ver con provocar adaptaciones positivas a lo largo del tiempo en un proceso de entrenamiento y no, por el contrario, producir un crecimiento rápido para luego cesar el entrenamiento y esas adaptaciones perderlas. Cuanto yo más me mantenga en el entrenamiento, las adaptaciones se van a mantener más tiempo y van a tardar más tiempo en perderse. Este principio de continuidad guarda relación con el principio de adaptación y sobre todo con este principio SIDE, enunciado por Craig Levinson, en donde nos dice que las adaptaciones que se logran por el entrenamiento son propias de las demandas impuestas, es decir, la persona se va a entrenar, o va a provocar adaptaciones positivas conforme se entrene, ¿sí? Pero si deja de entrenar, esas adaptaciones se van a perder. Esto es central que lo conozcamos y que podamos transmitirlo a la persona, al entrenador, porque las adaptaciones que se logren se van a perder ante el cese de la demanda. Si yo de alguna manera dejo de entrenar la fuerza, las mejorías que puede llegar a haber tenido, más tarde que temprano se van a perder. Por supuesto que cuanto más mantengan el tiempo ese entrenamiento, las adaptaciones perduran más en el tiempo y cuanto menos, más rápido se pierden. Por lo tanto, estos dos principios, el principio SIDE y el principio de continuidad, guardan relación con el principio de adaptación que enunciábamos al principio. Y por supuesto, siempre contemplando la individualidad de cada persona, las características tanto estructurales o antropométricas y sobre todo funcionales de cada persona. Cuestiones vinculadas a lo que es la edad, la historia motriz, la genética. Es fundamental porque de eso va a depender que tengan respuestas diferentes ante una misma carga de entrenamiento. Es decir, cada persona va a responder de acuerdo a su característica estructural y su característica funcional de una manera diferente ante una misma carga. Por lo tanto, este principio de individualidad es central considerarlo y tenerlo en cuenta, y es lo que nos explica el hecho de por qué
si aplicamos la misma carga en distintas personas, porque algunas responden de mejor manera frente a otras, y por eso es fundamental también conocer las distintas variables dentro de lo que es la programación del entrenamiento para entender las diferentes formas que tenemos de estimular esta función dentro de cada persona. Y por último, el principio de recuperación. Muchas veces nos centramos en los principios relacionados con el entrenamiento y nos tendemos a olvidar de lo que es el principio de recuperación, que hace un poco alusión a esto, ¿no? A los principios de adaptación y de sobrecarga progresiva, en donde es tan importante el entrenamiento como el tiempo empleado en el entrenamiento como el tiempo empleado en lo que es la recuperación. Nosotros sabemos, gracias a este enunciado, que dado un determinado estímulo, un determinado entrenamiento o la aplicación de determinada carga, se va a provocar una alteración dentro de lo que es el medio interno, va a provocar un efecto de estrés, ¿sí? Y es necesario, de alguna manera, permitir la recuperación frente a ese estímulo, frente a ese estrés, para que luego, cuando la persona se recupere, pueda volver a aplicar otro estímulo que tienda a volver a estresar y, si se quiere, volver a permitir la recuperación y de esa manera, de manera progresiva, ir mejorando o ir provocando procesos de adaptación positivos. Por el contrario, si yo no permito esa recuperación y aplico estímulos o aplico un factor estresante antes de la recuperación, lo más probable es que vayamos en detrimento de la capacidad funcional. Y por el contrario, si yo dejo de aplicar ese estímulo, esa carga, vamos a ver una pérdida del efecto del entrenamiento, tal y cual enunciábamos recién con el principio SIDE. Por lo tanto, debemos contemplar tanto los principios que guarden relación con el entrenamiento, como así también los principios que guarden relación con la recuperación o permitir la recuperación del deportista o de nuestro entrenado ante la aplicación del entrenamiento, ante la aplicación de un estímulo estresante. Entonces, el objetivo que tenemos en común con nuestro entrenado es el de buscar adaptaciones positivas, el de buscar mejoras morfológicas o estructurales y funcionales, y de eso va a depender cuestiones vinculadas a lo que es el entrenamiento invisible. Es decir, cuando hablamos de entrenamiento invisible hablamos del entrenamiento relacionado con la psicología, de cómo se encuentra la persona, hablamos de cómo es su nivel de descanso, de cómo es su nivel de sueño, cómo es su nivel de hidratación, nutrición, todos aspectos que, si se quiere, no forman parte del entrenamiento que va a llevar a cabo con nosotros. Vamos a tener que contemplar factores relacionados con lo genético y con la historia motriz que hacían o que hacen a la individualidad de cada persona y que respondan de una manera diferente ante la aplicación de una determinada carga. Y por último, por supuesto que vamos a tener que tener en cuenta los componentes de las cargas o estas variables claves que necesitamos conocer para, a partir de allí, buscar la carga óptima o la carga que mejor se adapte a cada persona dentro del principio de individualidad y que provoque un proceso de adaptación positivo. Y dentro de estos componentes o estas variables que son claves, debemos conocer variables relacionadas a la programación y variables relacionadas al control de la carga. Las primeras hacen alusión a la carga externa, es decir, a lo que nosotros como entrenadores vamos a proponerles a esa persona para que realice y que va a formar parte del estímulo estresante o que va a formar parte del estímulo estresante. Mientras que las variables de control hacen alusión a la carga interna. ¿Cómo percibe mi entrenado, mi deportista, la carga externa que yo le propuse como estímulo de entrenamiento? En este sentido, dentro de las variables de programación, podemos dividirlas en dos grandes grupos. Variables relacionadas con el plano fisiológico y variables de programación de tipo mecánica. Las fisiológicas hacen alusión a la intensidad, al volumen, a la densidad, a la frecuencia, a la duración. Y las mecánicas hacen alusión fundamentalmente a la selección de ejercicios y a los medios a través de los cuales vamos a realizar esos ejercicios. Mientras que las variables de control
Las variables de control que decíamos hacen alusión a la carga interna o lo que percibe el deportista, el entrenado, frente a lo que nosotros le propusimos como carga externa. Podemos utilizar variables ligadas a lo que es el rendimiento, variables ligadas a lo que es el carácter del esfuerzo, las repeticiones en reserva, percepción del esfuerzo, velocidad de ejecución, unidades arbitrarias, electromiografía o marcadores bioquímicos. A lo largo del curso que vamos a desarrollar junto a Lucas Pereira, vamos a desarrollar fundamentalmente, o vamos a centrarnos fundamentalmente en las tres variables que están remarcadas en ese cuadro. El carácter del esfuerzo, las repeticiones en reserva, la percepción del esfuerzo, la velocidad de ejecución, puesto que son las más asequibles, las más simples de utilizar en el día a día y en el marco de una sala de entrenamiento o en el marco del entrenamiento de cualquier deportista o cualquier persona. Mientras que las variables de programación que hacíamos alusión hacía alusión a la carga externa, decíamos que se dividían se dividían en fisiológicas o mecánicas. Las fisiológicas teníamos la intensidad, el volumen, la densidad, la frecuencia y la duración. La densidad que hace relación hace alusión a la relación entre trabajo y pausa. ¿Cuánta pausa necesito frente al trabajo que realicé? La frecuencia y la duración, que hacen alusión a la extensión en el tiempo del estímulo. ¿Cuántas veces a la semana voy a realizar este estímulo y durante cuánto tiempo lo voy a realizar? Mientras que el volumen hace alusión al cuánto del estímulo, cuánto de este estímulo yo voy a realizarlo, durante cuánto tiempo, y la intensidad es el cómo del estímulo. A lo largo del curso vamos a desarrollar cada una de estas variables y vamos a ver cómo podemos ir progresándolas o cómo podemos ir jugando con cada una de ellas de acuerdo a la población que nos toque entrenar, sea en el marco de la salud, sea en el marco de la estética o en el plano del deporte. Estas variables van a ir cambiando o deben ir cambiando de acuerdo a cada población y de acuerdo a la población que con la cual nos toque trabajar. Y por supuesto que estas variables guardan una íntima relación entre sí, ¿sí? No deben analizarse por separado, sino que siempre la carga externa va a guardar relación con la carga interna y la carga interna va a guardar relación con la carga externa. Es decir, nosotros le vamos a proponer a esa persona que realice un determinado entrenamiento que va a provocar un determinado estrés en el organismo. Ese estrés lo va a percibir la persona y de acuerdo a lo que nos devuelve respecto a lo que percibió, decidimos si continuar con la misma carga externa o bien vamos a generar cambios en las propuestas o en las distintas variables dentro de lo que es la programación para buscar que esa persona se adapte de manera positiva. Dicho de otro modo, si la carga interna que percibe el deportista o percibe la persona es más alta de lo que nosotros habíamos de alguna manera contemplado o previsto, posiblemente debamos generar cambios en la propuesta, ya sea a nivel de intensidad, del volumen, de la frecuencia, de duración, debemos generar cambios para buscar que la carga interna represente lo que yo quiero estimular dentro de lo que es la carga externa. Entonces estas variables, siempre las variables de programación, van a guardar relación con lo que es las variables de control. Entonces, algunos puntos claves. En la programación del entrenamiento y la rehabilitación debemos entender y debemos contemplar siempre estos principios básicos ligados a lo que es el principio de adaptación, ligado a lo que es el principio de sobrecarga, que guarda relación con lo que es la relación entre carga y capacidad funcional de cada persona, los principios básicos de progresión, que debe ser gradual, que debería ser progresivo, ondulante y no lineal, el principio de continuidad y SIDE, que guardan íntima relación en el tiempo, es decir, cuanto más mantengo un entrenamiento o un estímulo, las adaptaciones se mantienen más en el tiempo y tardan más en desaparecer, y el principio de recuperación, que es esencial para permitir que la persona se recupere
de ese estrés impuesto por el entrenamiento y que logre una mejoría en su rendimiento, una mejoría en su nivel. Y siempre debemos contemplar las variables de programación y las variables de control. Las variables de programación que hacen alusión a la carga externa y que fundamentalmente podemos tener las de tipo fisiológicas, como intensidad, volumen, densidad, frecuencia, duración, y las variables de control que hacían alusión a la carga interna, a lo que percibía la persona frente al entrenamiento, y allí podemos utilizar estrategias de control como lo que es la escala de Omni-Res o la de percepción del esfuerzo, el carácter del esfuerzo, las repeticiones en reserva o la velocidad de ejecución. Como les decía, a lo largo del curso y en los distintos módulos vamos a ahondar y desarrollar cada una de estas variables y conocer cómo podemos jugar con unas y otras en las distintas poblaciones con las cuales nos toque trabajar. Ahora bien, ¿qué otras variables debemos contemplar dentro de lo que es la planificación de un entrenamiento? Bueno, fundamentalmente, si hablamos dentro de lo que es el entrenamiento de la fuerza, podemos tener, como decíamos, orientaciones de la fuerza y orientaciones de la resistencia. Más allá de las variables de programación y las variables de control, tenemos que conocer las distintas manifestaciones de la fuerza y la resistencia. Dentro de lo que es la fuerza, la orientación de la fuerza que va a responder fundamentalmente a qué objetivo tengo como entrenador para con este deportista. Y a partir de allí podemos, a grandes rasgos, decir que tenemos tres grandes orientaciones de la fuerza. Por un lado, la orientación neural, por otro lado, la orientación estructural, y por último, la orientación metabólica de la fuerza. La orientación neural, o la orientación neuromuscular de la fuerza, es aquella que podemos conseguir frente a cargas altas, y ahora sí cuando hablamos de carga hablamos del peso a movilizar frente al ejercicio, cargas altas, cargas medias o cargas bajas, pero siempre buscando una velocidad, al menos de intención, a máxima velocidad, o de realizarlo siempre con la máxima velocidad concéntrica posible. El volumen a utilizar, y el volumen hace alusión en términos de series y repeticiones, es un volumen más bien bajo, y la densidad, que hacía, como decíamos recién, alusión a lo que es la relación entre trabajo y pausa, es una densidad baja. Es decir, poco tiempo de trabajo, mucho tiempo de pausa para permitir la recuperación a nivel muscular, a nivel osteomiarticular, pero fundamentalmente del sistema nervioso, para ante cada serie siempre poder realizarlo a la máxima velocidad posible, frente a cualquier carga, como les decía. Mientras que la orientación estructural de la fuerza es la clásica fuerza hipertrofia o la fuerza de resistencia con pesos altos, en donde, como decir, pesos altos, donde la carga a movilizar, claro, es una carga alta. La velocidad de intención no es determinante, en general la velocidad tiene que ser lenta, y el volumen entre series y repeticiones es medio alto, con una densidad en la relación trabajo-pausa, una densidad alta. Mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo bajo tensión, poco tiempo de pausa para luego iniciar la próxima serie. Mientras que la orientación metabólica de la fuerza es aquella que va a emplear cargas medias bajas, ¿sí? Pesos medios bajos, con una velocidad de intención lenta o una velocidad de intención controlada. No nos interesa mucho que lo realice a una alta velocidad, y con un volumen alto en términos de series, repeticiones, y una densidad moderada alta, es decir, bastante tiempo de trabajo, se permite la recuperación, una recuperación intermedia de la persona para luego iniciar la próxima serie. A lo largo del curso vamos a ver distintos métodos de entrenamiento de la fuerza que son susceptibles de utilizar frente a distintas poblaciones, ya sea en el marco de la estética o la mejora de la composición corporal, en el marco de la salud o en el marco del deporte. Dependiendo de la población con la cual nos toque trabajar, cada una de estas orientaciones toma distinto protagonismo y tenemos distintos métodos que debemos conocer como entrenadores para poder estimular estas orientaciones. Y en el marco de la resistencia, debemos conocer que tenemos dos grandes posibilidades. Por un lado, lo que es los modelos de entrenamiento de resistencia cardiovascular continua, ¿sí? Que son aquellas que en general representan una menor intensidad o tienen una
digamos, por su larga duración, se deben realizar a una baja intensidad y que tienden a generar adaptaciones en el marco, adaptaciones centrales a nivel cardiovascular y que tienen generalmente una orientación de tipo metabólica, o bien podemos tener posibilidades de trabajo de tipo discontinuas, o los clásicos HIIT, entrenamientos interválicos de alta intensidad, en donde buscan, por su extensión en el tiempo, ser menor, nos permiten trabajar con una mayor intensidad, en donde van a provocar adaptaciones centrales, pero se caracterizan fundamentalmente por provocar adaptaciones periféricas a nivel, y fundamentalmente a nivel neuromuscular, aunque también tienen adaptaciones, por supuesto, en el plano metabólico. Nada es blanco-negro, siempre, digamos, hay un gris entre medio, pero emplearíamos podremos emplear estrategias de tipo continuo o estrategias de tipo discontinuo o interválicos, dependiendo el objetivo que tengamos como entrenadores, el objetivo que tenga la persona y fundamentalmente la población con la cual nos toque trabajar. También a lo largo del curso y en los distintos módulos vamos a ver de qué manera podemos planificar la resistencia, la resistencia en conjunto al entrenamiento de la fuerza, sea una población, sea la población para la estética o la mejora de composición corporal, para la salud o para el deporte, como recién les mencionaba. Entonces, pero a grandes rasgos debemos saber que podemos contar con estas dos grandes posibilidades. Avanzando entonces, decíamos que dentro de la programación del entrenamiento debemos tener en cuenta variables de programación relacionadas con lo fisiológico y lo mecánico. Avanzamos muy bien con lo fisiológico, es decir, mencionamos que debemos conocer las variables relacionadas con la intensidad, el volumen, la duración, la frecuencia y la densidad. Y dentro de la variable de programación también tenemos que contemplar lo mecánico. ¿Sí? Y cuando hacemos alusión a lo mecánico, hacemos alusión fundamentalmente a la selección de ejercicios y a los medios para llevar a cabo esos ejercicios. Entonces, las variables mecánicas hacían alusión, como les decía, a los medios y a la selección de ejercicios, ¿sí? Y en ese sentido siempre debemos preguntarnos, bueno, ¿qué criterio vamos a utilizar para selección de ejercicios? ¿Cómo lo vamos a ordenar dentro de la sesión? ¿Cuál vamos a colocar primero? ¿Cuál vamos a colocar después? Vamos a realizar ejercicios poliarticulares primero y ejercicios uniarticulares después, o bien podemos utilizar uniarticulares primero y luego los poliarticulares. Vamos a realizar bicicleta antes de la sesión o después de la sesión de fuerza. Bueno, es fundamental conocer todas estas variables dentro de lo que es la programación, para a partir de allí optimizar las adaptaciones positivas que queremos con nuestro deportista o con nuestro entrenador. Dentro de las variables mecánicas decíamos que los medios formaban parte que los medios hacían alusión a las variables mecánicas dentro de lo que es la programación, y los medios con los cuales podemos contar son, bueno, muy bien, el propio peso corporal. Podemos contar con sistemas inerciales, podemos contar con pesos libres, bandas elásticas, máquinas, ¿sí? Y todos estos medios, dependiendo de dónde me toque trabajar o de los medios con los cuales yo disponga, van a formar parte de mi algoritmo de decisiones o de mi toma de decisiones a la hora de programar un entrenamiento. Y respecto a los ejercicios, criterios básicos que debemos contemplar en su selección, básicamente tienen que ver con que representen un alto nivel de seguridad, pero que también sea eficaz y que sea funcional. Que sea seguro tiene que ver con que tenga una nula o baja potencialidad lesiva, ¿sí? Respecto a la eficacia, que sea eficaz, tiene que ver con que active lo que quiero activar realmente a nivel muscular o a nivel del grupo muscular, y que sea funcional, básicamente tiene que ver con que mejore las actividades de vida cotidiana, las actividades de vida diaria laboral o el deporte en cuestión. Dependiendo de la población con la cual nos toque trabajar, seleccionaremos uno u otro tipo de ejercicio, de acuerdo al objetivo que tengamos como entrenadores y de acuerdo también al objetivo que tenga esa persona para con el entrenamiento. A lo largo del curso vamos a ver
no solamente estos criterios, o cómo llegamos, no solamente estos criterios ligados a lo que es la seguridad o la eficacia en la selección del ejercicio, sino fundamentalmente cómo llegamos al ejercicio funcional y qué entendemos como ejercicio funcional, que va más allá de la simple utilización de medios como bases inestables, TRX, pelotas, sino que básicamente hace alusión a esta mejoría que queremos que consiga en funciones de la vida cotidiana, la vida diaria laboral o en un plano deportivo. Entonces, en resumen, ¿cómo podremos organizar un plan de entrenamiento? Bueno, fundamentalmente nuestra toma de decisión como entrenadores tiene que basarse, por supuesto, en las necesidades de la persona, por supuesto en los distintos principios básicos del entrenamiento, conociéndola muy bien, evaluándola, analizando cuál es su nivel de capacidad funcional para a partir de allí poder organizar el plan de entrenamiento, considerando por supuesto las distintas orientaciones de la fuerza, las distintas orientaciones o los distintos modelos dentro de lo que es la planificación de la resistencia, para luego llegar a la organización y la planificación del entrenamiento, seleccionando las distintas variables claves o los distintos componentes de la carga de entrenamiento que va a tener como fin esta adaptación positiva o que va a tener como fin mejorar o cumplir con el objetivo que tenía la persona con el entrenamiento. Entonces, sintetizando algunos puntos claves de lo compartido hasta acá, en este presente webinar, es que en la programación del entrenamiento muchas veces tendemos a seleccionar ejercicios o caemos en el error de seleccionar ejercicios por lo novedoso, por lo llamativo, pero nos olvidamos de lo funcional, nos olvidamos de la seguridad, nos olvidamos de la eficacia del ejercicio y no pensamos en el objetivo que tenemos como entrenadores o como terapeutas frente al entrenamiento o la aplicación del estímulo a esa persona. Entonces la selección de ejercicios es una de las últimas variables que tenemos que contemplar dentro de la planificación. Antes tenemos que pensar en, bueno, qué objetivo tiene la persona, qué objetivo tenemos como entrenadores o terapeutas, qué orientación de la fuerza vamos a utilizar, qué tipo de entrenamiento de resistencia vamos a utilizar, para partir de allí llegar a la selección de ejercicios y que esta selección de ejercicios responda a niveles de funcionalidad, a niveles de seguridad y a nivel de eficacia con lo que tenemos como objetivo. Siempre la funcionalidad de un ejercicio refiere a la necesidad de pensar en la persona, analizando el deporte, analizando sus actividades de vida cotidiana, sus actividades de vida diaria laboral, si tiene algún tipo de disfunción o si tiene algún tipo de alteración a nivel del sistema o a nivel de su organismo, para luego seleccionar los ejercicios basados fundamentalmente, y esto luego lo vamos a desarrollar a lo largo del curso, en patrones o en gramas de movimiento y no solamente en el grado de solicitación muscular. No vamos a pensar solamente en ejercicios porque activan un cuádriceps o activan un determinado grupo muscular, sino en general tendríamos que empezar a pensarlo por patrones de movimiento o en gramas de movimiento. Todo esto vamos a desarrollarlo a lo largo de nuestro curso de entrenamiento funcional integral que comienza el 10 de abril y que vamos a estar muy contentos de compartir muchísima información teórica, pero sobre todo con bajada práctica en tres poblaciones que son frecuentes en nuestra práctica cotidiana. La población orientada hacia la estética o la mejora de composición corporal, la población que busca mejorar su salud, ya sea porque a fines de prevención o bien porque tiene algún tipo de disfunción a nivel metabólico, a nivel muscular o a nivel óseo, y en el plano del deporte y fundamentalmente el deporte de tipo colectivo. Esperamos poder verlos, encontrarnos a partir del 10 de abril y seguir compartiendo información de calidad para un mejor desarrollo profesional. Muchas gracias y espero que esto les haya sido de utilidad. Hasta luego.